Imagínense que no pudiéramos mentir. Qué diferente fuera el mundo en que nosotros vivimos. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar entrar en su reino algún pecado? No, ni uno. Para poder entrar en su reino tiene que ser perfecto. Nosotros, los humanos, amamos el pecado. Las películas que vemos, las canciones que escuchamos, las cosas que hacemos están llenas de drama, violencia y suciedad. Ni nos acercamos a la perfección. Desechen sus piedras, porque nadie es justo, y hasta que ustedes se humillen y comprendan que todos nosotros somos pecadores en necesidad de un Salvador, no podrán escuchar la palabra de Dios como los fariseos. Y ahora, ¿qué podemos hacer para nosotros salvarnos? No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Y esto es la mala noticia. Pero hay algo que nuestro Dios hizo para salvarnos. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible. Solo uno pudo caminar este mundo sin pecado. Ninguno es bueno, sino Dios. Hizo por nosotros lo que no podemos hacer. Father, we have the firewood, but where's the lamb? The Lord will provide a sacrifice, my son. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. Ella es la oveja sin mancha, sin pecado, y cogió el pecado del mundo, obediente hasta la muerte. Mas para Dios, todo es posible. El único bueno, el único inocente, tomó sobre él lo que no merecemos. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por un hombre somos justificados, el hombre Dios, Jesucristo.
Por este momento no habrá imágenes. De nada más le pido que escuchen. Escucha con tus oídos, escucha con tu mente, escucha con tu corazón, escucha con tu espíritu, tu alma y graba esto en ti. Porque como está escrito, Romanos capítulo 1 versículo 16, este es el poder para la salvación. Reciben esto como todo tú puedas. Jesús nos manda que predique esto con todo el mundo, y este es el Evangelio. Cristo entró al mundo y murió por nuestros pecados, nos liberó de la ley. Él fue enterrado y resucitó en el tercer día, para que todos que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Jesucristo ya hizo por nosotros lo que nunca podríamos hacer. Ya está hecho. Solo acéptenlo. La salvación es un regalo de Dios que le ha dado libremente, no por nada que hayan hecho. Un regalo es un regalo con que lo acepten libremente, pero cuando no lo aceptan y trate de ganarlo, el regalo ya no es un regalo y nunca lo recibirá. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La iglesia somos nosotros la gente, no un lugar construido por las manos del hombre. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16-17. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Comenzamos con Juan capítulo 6. Este es el capítulo usado por la Iglesia Católica para tratar de explicar la transubstanciación, que es el ritual de sacrificio realizado por los sacerdotes para cambiar el pan y el vino en cuerpo, sangre, alma y espíritu de Jesucristo. No sé para qué, porque esto no está escrito en la Biblia. Jesús nunca dijo: yo te voy a dar el poder para que cambie el pan y el vino en cuerpo, sangre, alma y espíritu de mí. Primero, este capítulo no tiene nada que ver con la última cena. Este capítulo comienza con Jesús alimentando a la multitud de 5,000, que al día siguiente la gente vino buscando a Jesús, y Jesús le dijo: no trabajen por el pan que perece. Aquí él está explicándose a ellos que no trabajen por alimentos físicos que perecen. Jesús le dice a ellos: yo soy el pan que descendió del cielo que da vida. Jesús le está diciendo a ellos que trabajen por este pan, que este alimento es el que da vida. ¿Y cómo ustedes trabajan por este pan? Aquí Jesús le explica a ellos. Recuérdense que no es por obras, es por fe. Juan capítulo 6 versículos 28 y 29. Le preguntaron a Jesús qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios. Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en Él a quien Dios ha enviado. Pongan su fe en Él ya lo hizo todo. Muchos de ustedes dicen: yo tengo fe en Jesucristo. Pues si ustedes tienen fe en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, ¿por qué es que la Iglesia Católica tiene sacerdotes que ya después del Nuevo Testamento no existen y que tampoco son de la tribu de Levi, haciendo sacrificios de pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo por el perdón de los pecados? Están tratando de llegar a una ley de justicia a través de obras y nunca la van a poder alcanzar. Isaías capítulo 64. Todas tus buenas obras son como trapo sucio. En el idioma hebreo, este versículo habla de trapos femeninos. Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios de la celebración de la misa para hacer sacrificio de pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. Y también qué nos dice de la transubstanciación, que no se hizo una doctrina de la Iglesia Católica hasta el año 1215.
cuando se celebra la misa es porque un sacerdote está realizando un ritual de sacrificio sin sangre para que sus pecados puedan ser perdonados. En el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1367, nos dice que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene en la inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. Oyeron incruentamente, sin sangre. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos capítulo 9 versículo 22. Ya Dios lo hizo por nosotros, pero ustedes ponen su confianza en un sacerdote en vez de nuestro Padre. Ahora vuelvo y les pregunto, ¿ustedes tienen fe en Jesús? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Este es el día después de que Jesús le dio de comer a la multitud de 5,000. Lo estaban buscando no por los milagros, sino porque comieron y se llenaron. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. No trabajen por comida física que perece, pero por la comida que te va a dar vida eterna, dejándoles saber a ellos, no me busquen porque yo le di de comer, pero busquen de mí porque yo le voy a dar la vida eterna. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Así de simple como ustedes lo oyeron, pongan toda su fe en Jesús. Esta es la voluntad del Padre, esta es la obra del Padre, por fe, no por obras. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Esto es de lo que se trata Juan capítulo 6, de la fe. Hasta después que vieron que Jesús le dio de comer a la multitud de 5,000, todavía pedían más señales, porque eran incrédulos. Juan capítulo 12 versículo 37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Todavía no están entendiendo. Ellos siguen pidiendo pan físico. Incluso después que Jesús le dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Pero ellos no quieren recibir este pan que descendió del cielo. Lo que ellos quieren es un pan físico para comer porque no creen en él. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tenemos hambre, si tenemos sed? Aquí Jesús nos dice simplemente, el que tiene hambre, tiene que venir a donde Él, y el que tenga sed, tienes que creer en Él. ¿De qué hambre ustedes creen que está hablando aquí? Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todavía siguen siendo incrédulos hasta que vean los milagros que ha hecho. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. El que el Padre le dé son los que van a poder venir a donde Él, y esos son los que Él va a resucitar en el día postrero. Esta es la razón que muchos discípulos al fin de este capítulo pararon de caminar con Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero.
Ahí estás otra vez. Versículo 40. El que crea en él tendrá vida eterna, y él lo resucitará en el día postrero. Pero siguen haciendo incrédulos. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? Si Jesús estuviera hablando literalmente, él hubiera dicho, yo soy la carne que vengo de José y María, como ustedes ven aquí que están diciendo los incrédulos. Pero lo que él dijo fue, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Pero él está hablando lenguaje figurativo, y le voy a enseñar por qué, pero seguimos. No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Nos pueden llegar a Jesús sin que el Padre lo traiga a ustedes a Jesús. Juan capítulo 1 versículos 2 y 13. Pero a todos los que los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No deje que esto sea una roca de tropiezo para ustedes. Siempre sigan buscando de Dios, de Jesús. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez aquí estás. El que crea en mí tendrá vida eterna. Ni cuántas veces ya no dijo una y otra vez qué tenemos que hacer para tener la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Cuando Jesús dice, yo soy el pan que descendí del cielo, ¿qué ustedes se imaginan? ¿Esto? Estás hablando en lenguaje figurativo, igual cuando él dice que es la puerta, o la oveja sin mancha, o el buen pastor de las ovejas, o cuando dice que es la roca, la piedra angular. Jesús habló muchas veces en parábolas y en lenguaje figurativo. Veamos algunos versículos que nos dice por qué hacía esto. Marcos capítulo 4 versículo 10 a 12. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sean que se conviertan y sean perdonados. Juan capítulo 10 versículos 6 y 7. Jesús les habló por el medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan capítulo 1 versículo 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y aquí mismo vamos a ver cómo las tinieblas no comprendían a Jesús, la luz. Una y otra vez esto pasaba con los fariseos, con los más religiosos. No comprendían a la luz. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿A dónde fue que Jesús dio su carne por la vida del mundo? ¿En la última cena o en la cruz? ¿A dónde fue que se hizo la expiación por nuestros pecados? Piensen por un momento, si la expiación se hubiera hecho en la última cena, Jesús no tenía que dar su vida por nosotros en la cruz. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Ustedes ven cómo las tinieblas no comprende la luz? Aquí otra vez están de incrédulos. Están pensando en las cosas físicas. Él ya le dijo a ellos cómo recibir este pan que da vida, pero ellos no creen en Jesús.
Ahora Jesús le habla figurativo para esos que no crean en Jesús, viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entienden. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. La Iglesia Católica tratan de coger este mensaje literalmente y se lo aplican a la última cena. Ninguno de nosotros podemos coger este mensaje literalmente, aunque yo sé que muchos están pensando en la última cena. El problema con esto es que la última cena no ocurre hasta el final del ministerio de Jesús. Se tienen que poner en el lugar de los judíos que están oyendo el mensaje de Jesús en este momento. Ahora le voy a enseñar por qué la Iglesia Católica no coge en este mensaje literal, ni tampoco la última cena. Primero, no estamos al frente de Jesús para poder comer de su carne o tomar de su sangre. Recuérdense que estás hablando con los judíos en este momento y ninguno de ellos literalmente comieron de la carne o tomaron de la sangre de Jesús. Segundo, los judíos conocían muy bien las leyes levíticas que los prohíben a ellos de comer o beber sangre. Levítico capítulo 17 versículo 14. Porque la vida de toda la carne es su sangre. Por tanto, dije a los israelitas, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Dios no va a contradecir sus leyes. Así también está en Hechos capítulo 15 versículo 29 y capítulo 21 versículo 25. Manténganse alejados de la sangre, no consuman sangre. Con eso ya sabemos que la última cena es simbólico. Tercero, si es literal, algo está faltando aquí. En versículo 53, Jesús dijo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en ustedes. Mateo capítulo 26 en la última cena, y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Si ustedes cogen esto literalmente, ¿por qué es que no toman de la sangre de Jesús? El único que vemos que participa del vino transubstanciado en la sangre es el sacerdote. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Jesús ya nos explicó cómo es que comemos de su carne y tomamos de su sangre para tener la vida eterna y para que nos resucite en el día postrero. Vamos a comparar versículo 40 con 54. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. Creyendo en Él es como recibimos este pan que da vida. Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y era Dios. Juan capítulo 1 versículo 14. Y la palabra se encarnó, creyendo en sus palabras, comiendo sus palabras, bebiendo sus palabras, es lo que nos da vida. Jeremías capítulo 15 versículo 16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Si comiendo la comunión es como permanecemos en Él, imagínense cuántas veces al día sin parar necesitamos continuar comiendo la comunión entre la digestión para poder permanecer en Él, creyendo en Él y recibiendo el Espíritu Santo. Es como permanecemos en Él y Él en nosotros. Y cuando digo creer, no es solo creer que Él existe, sino creyendo en sus palabras que son verdad y que son vida. Y esto nos lo dice al fin de este capítulo. Juan 14, versículo 23. Jesús les respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada.
Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por mí. El Padre y Jesús son uno, igual como nosotros somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros y somos de Jesús, y vivimos en unión con Jesús. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que trabaje por el pan físico, el que viva por el pan físico, vas a morir como quiera. Pero el que cree en este pan que da vida, y vivan de este pan que da vida, tendrá la vida eterna. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. Cuando Jesús hablaba con la multitud de gente, Él hablaba en parábolas, pero después a sus discípulos y los 12 apóstoles le explicaba las parábolas como ustedes ven que está haciendo aquí, igual como en Mateo capítulo 13 versículo 34. Todo esto hablado Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumplieran lo dicho por el medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos, diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Igual como ustedes ven que Jesús está haciendo aquí, explicándole a sus discípulos que es el Espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Jesús no dijo que tenemos que comer de su carne y tomar de su sangre para tener la vida eterna. Si Él no estaba hablando metafóricamente, ¿por qué ahora le está diciendo a sus discípulos que la carne no tiene ningún valor? Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu y son vida. Creyendo en Jesús y sus palabras es como vamos a tener vida. Recuérdense que Él no puede hablar mentira. Él caminó este mundo sin pecado y lo hizo por nosotros porque nosotros no podemos. Como estás en Romanos 5, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre somos salvados. Crean en Él que Él ya lo hizo todo. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le es concedido por el Padre. Como verás en el siguiente versículo, esta es la razón por cual muchos discípulos abandonan a Jesús, igual como vimos en versículo 44. Jesús le explica a ellos: no pueden venir a donde mí, a menos que el Padre lo traigan a mí. Ahí estás, Juan 6:66. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo fue que dijo? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y por qué es que Pedro puede decir esto? Y nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No os escogí yo a vosotros 12? Él no coge a nosotros. ¿Y uno es un diablo? Otro ejemplo similar durante el ministerio de Jesús cuando habló con la mujer de Samaria. Dame un poco de agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Tú eres judío y yo una samaritana. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Si supieras lo que Dios da, y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él. Y Él te daría agua viva. Dime cómo vas a sacarla si el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía con sus hijos y animales.
¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed. Señor, danos siempre este pan. Ni tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Juan capítulo 4 versículo 14. Aquí otra vez podemos ver que Jesús no está hablando de agua física, Él está hablando del Espíritu Santo. Y sabemos esto porque se lo explica a la mujer samaritina. Y también nos lo explica a nosotros en Juan capítulo 7 versículo 37 a 39. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. ¿Oyeron cuando leímos que decía esto del Espíritu? Y aquellos que lo reciben son los que creen en él. Cuando los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y solamente por el poder del Espíritu, la gente lo adorará en verdad. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Yo sé que el Mesías vendrá, y cuando Él venga, nos declarará todo. Yo soy el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Durante la institución de la última cena, después de que Jesús pronunció las palabras, los dos elementos todavía se conocían como pan y vino. 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 a 28. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Como pueden ver, después de que Jesús pronunció las palabras, el pan y la copa siguen siendo pan y copa, nunca fueron transubstanciados. Jesús dijo: este es mi cuerpo que para ti es partido. ¿Dónde sucedió esto? ¿En la última cena o en la cruz? También dijo: hagan esto en memoria de mí, proclamando su muerte hasta que Él venga, en memoria en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En este capítulo, Pablo está corrigiendo a la gente de Corintios por no celebrar la cena del Señor correctamente. Algunos simplemente venían a comer, en lo que otros venían a tomar. No se esperaban unos y al otro como estaban supuestos. No proclamaban a Jesús en un cuerpo unificado en Cristo. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Igual en el Evangelio de Mateo y de Marcos,
Los elementos siguen haciendo llamado por lo que ellos son. No hay ninguna indicación que ellos fueron transubstanciados. Jesús dijo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Igual como en el Antiguo Testamento, el pacto fue instituido por derramamiento de sangre inocente. Esto no ocurrió en la última cena, esto fue hecho en la cruz. Mateo capítulo 26, versículo 26 a 29. El elemento en la copa no ha cambiado. Marcos 14, versículo 22 a 25. Todavía sigue siendo fruto de la vid. Igual como en Corintios, en el Evangelio de Lucas, Jesús simplemente nos manda que hagan esto en memoria de Él. Jesús y los apóstoles están celebrando la cena de la Pascua, que es celebrada en memoria de que Israel fue liberado de Egipto por las manos de Dios. Muchas plagas cayeron sobre la tierra de Egipto, con la última plaga siendo la muerte. Obedeciendo las órdenes de Dios, la muerte pasó sobre las casas que tenían la sangre de un cordero en el poste de la puerta. Este cordero que fue sacrificado para salvar al pueblo de Israel de la muerte es una representación de lo que la sangre de Jesús hace por nosotros, para que podamos escapar de la muerte y tener la vida eterna, así como la comida de la Pascua se guarda como recuerdo. Éxodo capítulo 13 versículo 3, Éxodo capítulo 13 versículo 7 a 9 y Deuteronomio capítulo 16 versículo 3. La última cena también la guardamos como recuerdo de lo que Jesús hizo por nosotros. Él fue el Cordero sin mancha para nosotros. Por eso es que Juan el Bautista dijo: Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el Evangelio de Juan, comenzando en capítulo 13 y terminando al fin del capítulo 17, es cuando habla de la última cena. Y en ninguno de esos capítulos o versículos, Juan habla de cuando Jesús parte el pan o distribuye el fruto de la vid. Lo que sí vemos que en Juan capítulo 16, versículo 25, Jesús dice: estas cosas le he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. Y entonces en versículo 29 sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ninguno de los apóstoles fueron proclamando la noticia de que comer el cuerpo y beber la sangre de Jesucristo era la manera de cómo ser salvado. Los apóstoles fueron proclamando el Evangelio, la buena noticia, que Jesús murió por nuestros pecados para aquellos que crean en Él tengan la vida eterna. En ninguna parte de la Biblia encontramos que el pan es transubstanciado en el cuerpo de Jesús. No hay ninguna indicación que los apóstoles adoran el pan, o que hablan con el pan, o que llaman el pan Jesucristo, como vemos aquí. Lord Jesus and teacher, as we come to the close of this day, shed light in our hearts. Mateo capítulo 24 versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Perdonen, pero han sido engañados. Y la razón de esto es porque Satanás ha torcido la verdad de las Escrituras en una mentira. It is a long way down. If you are the Son of God, throw yourself off of here. For it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You are the father of lies. You do not stand in truth because there is no truth in you. Your craftiness has been known since the beginning. When in the garden with a forked tongue you twisted my Father's words to deceive man. You
you conduct that same practice now. Again, it is written, "You shall not tempt the Lord your God." En el Catequismo, párrafo 1129, la Iglesia Católica dice que guardando los sacramentos impuestos por ellos, como este de recibir comunión, es necesario para la salvación. Si recibiendo la comunión es necesario para la salvación, entonces ellos no tienen un chance. Esto es lo que la Iglesia Católica hace cuando celebran la misa. Están volviendo a sacrificar a Jesús para el perdón de sus pecados, como si algún sacerdote tuviera el poder para llamar a Jesús que baje de su trono para convertirlo en un pan, para entonces ustedes comérselo. Ustedes saben por qué la Iglesia Católica hace esto, porque necesitan un pan físico, porque no creen en Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. Nosotros somos salvados simplemente por el Evangelio. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Dios hizo por nosotros. 1 Corintios capítulo 15 versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen las palabras que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y así es que somos salvados por el Evangelio, no por el bautismo ni sacramentos o por guardar la ley. No se le puede quitar ni agregar más al Evangelio. El que te des un diferente Evangelio del que Dios nos dio, la palabra de Dios dice que sea anátema. Gálatas 1, versículo 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciará otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anátema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anátema. La Iglesia Católica predica un evangelio diferente. Párrafo 2068 del Catequismo nos dice: los obispos, como los sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Esto es un diferente evangelio del que Dios nos dio. Le agregaron bautismo y cumplimiento de los mandamientos, y como vimos en el otro párrafo del Catequismo, también le agregaron sacramentos, que dicen que son necesarios para la salvación. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por el medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3 versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Romanos 4 versículos 5 y 6. Mas al que no trabaja pero creen en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Romanos 5 versículo 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por el medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No es fe más tratando de guardar sacramentos que no existen. No es fe más tratando de llegar a una ley de justicia a través de obras. Es fe y fe solamente. Fe en Jesucristo que ya lo hizo todo. Él cumplió todos por nosotros que nosotros nunca podemos cumplir. Por eso es que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Ahora que la misa se ha terminado, no se olviden guardar los golpecitos que no se comieron adentro del sagrario para la próxima vez.
Hebreos capítulo 10 versículo 10 a 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está marcado en azul, y esto es lo mismo que la Iglesia Católica hace, un día tras el otro, ofreciendo sacrificios que no valen nada. Seguimos, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora le pregunto a ustedes católicos, ¿qué ustedes están diciendo de Jesucristo cuando ustedes siguen ofreciendo sacrificios? Ustedes le están dejando saber a Él que todo lo que Él hizo por nosotros, que todo lo que Él sufrió por nosotros, que su muerte no fue bastante para nosotros. Ahora voy a mostrar algunos de los versos más aterradores de la Biblia. Mateo capítulo 7 versículo 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Recuérdense, como yo le dije, el trabajo de Dios es que crean en Él, a quien Dios mandó. Seguimos, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Oyeron cuando Él dijo, muchos me dirán en aquel día? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Entonces les declaré que se aparten de mí, trabajadores de iniquidad. Por un momento, ustedes se pueden imaginar venir cara a cara con Jesús y que Él te diga a ti, yo nunca te conocí, apártate de mí. Ustedes ven, por eso es que tenemos que confiar en Él, no en nosotros. Quítense la confianza de ustedes mismos y póngala en Él. Él fue el que lo hizo todo. Y por eso fue que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, es por eso que cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó por la mitad de arriba abajo, declarando que ahora podemos tener una relación directa con Dios sin la necesidad de sacrificios o sacerdotes. Antes de entregar su espíritu, dijo, está terminado, porque lo hizo todo, porque cumplió todo. Por eso es que no necesitamos ningún más sacerdotes. Como estás en Hebreos, Jesús es nuestro verdadero sacerdote, el que cumplió el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo, para esos que crean en Él, para todos que vivieron en el Antiguo Testamento y para nosotros que estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué hizo el ladrón en la cruz para tener vida eterna. Aren't you the Messiah? Why don't you save yourself and us? Our punishment is just, but this man has done nothing wrong. Remember me when you come into your kingdom. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. El ladrón en la cruz entendió que su castigo era justo, que era un pecador y necesitaba ser salvo. Poniendo su fe en Jesús en sus últimos momentos de su vida, él fue salvado. El ladrón no tuvo chance de bajar de la cruz para ir a hacer su bautismo, su primera comunión, su confirmación, su penitencia, su confesión, indulgencias. Él simplemente puso su confianza en Jesús. Ahora, Jesús sí nos mandó que nos bautizáramos en el nombre del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo no es lo que nos salva, es fe en Él, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. They say you can perform miracles, that you have seen the kingdom of God. You can see the kingdom of God. But you must be born again. Born again? How can you be born again?
Pongan atención que esto es bien importante. Aquí Jesús está hablando con Nicodemo y Jesús le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, pensando carnal, le pregunta a Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pregúntense, ¿por qué es que ustedes creen que tenemos que volver a nacer de nuevo otra vez? ¿A quién es que ustedes creen que nos parecemos cuando hablamos una mentira? Recuérdense que nuestro Padre Todopoderoso no puede hablar mentira, y por eso es que nosotros tenemos que volver a nacer de nuevo en el Espíritu. You must be reborn, not in the flesh, but in the Spirit. The wind blows where it wishes. You don't know where it comes from or where it goes. And so it is when the Spirit enters you. God so loved the world that He gave His one and only Son. Believe in Him, and you will have eternal life. Creyendo en Él es como todo comienza. Naturalmente, se van a arrepentir, no solamente de tus pecados, pero de tu vida. Entonces, van a querer caminar en los pasos de Jesús. Cuando reciba el Espíritu Santo, es cuando nace otra vez. Van a sentir que algo ha cambiado. Lo que antes era importante para ti, ya no lo es. Todo comienza con una hambre en busca de Él. En su palabra es a donde lo puede encontrar. Te pones a hablar de Él, pero como está escrito, no te van a poder oír. Como ya escucharon, tu propio corazón te engaña sobre más todas las cosas. Arriba de eso este mundo te engaña, pero Él no te hablará mentira. En el único que puedes confiar, en el único que estamos supuestos confiar. Ahora vive por Él, que Él murió por ti. The woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her. And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth.